México, país feminicida. Documental Las tres muertes de Maricela Escobedo. Las tres muertes de Maricela Escobedo. Documental sobre una historia de amor, aunque parezca lo contrario, que nos ayuda a entender cómo el Estado llega a revictimizar a quienes en busca de justicia encuentran omisiones, malos tratos y hasta complicidad criminal. Ni una menos. En el mundo se habla de crisis económica, política, del agua, ambiental, del cambio climático, pero poco se habla de la crisis de los derechos humanos y de su violación constante. El peor enemigo de los derechos humanos es la indiferencia, y en la violencia de género es especialmente lo que se manifiesta por parte del Estado y de la gente, a pesar de ser uno de los ejes sobre el cual gira la protección para las mujeres, tanto en tratados internacionales como en la legislación interna de los estados, además de ser el quinto objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda a 2030, poco o nada se hace al respecto. La violencia de género afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo, atenta contra su dignidad y libertad. El concepto de violencia de género hace referencia a una problemática invisibilizada hasta hace muy poco tiempo, pues formaba parte de la vida personal de cada una de ellas. Era asunto familiar o de pareja, por lo tanto, permanecía detrás de las puertas del hogar. En consecuencia, nadie tenía derecho a intervenir. Sin embargo, esto ya no es una cuestión privada, pues se ha convertido en un problema social, cuyo control corresponde a todos los miembros de la sociedad. En México, el número de mujeres asesinadas ha incrementado rápidamente en los últimos años. Sin embargo, el incremento paralelo de otras modalidades de violencia y otras situaciones de interés mundial, como lo es el COVID-19, ha contribuido a ocultar este hecho, al grado de que muchas voces expresan que su relevancia social es consideradamente menor que la de otros grupos de la población. Considero que es esencial centrar la atención en la importancia de atender la violencia de género contra las mujeres en todas sus expresiones, pues no se trata de un grupo social más, sino de la mitad de la población nacional, que por lo tanto es a la vez un grupo específico que recibe formas particulares de maltrato y de crueldad. Asimismo, es parte de todos los segmentos que constituyen la sociedad mexicana, por lo que padece violencia no solo por razones de género, sino por todas las demás expresiones de violencia derivadas de su pertenencia a dichos segmentos. México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas por individuos e instituciones que nos violentan tanto en lo social como en lo político y económico. Las cifras son de horror, pues se registran 10 feminicidios diarios en la República Mexicana y sin embargo poco sabemos de la magnitud real del fenómeno, ya que diariamente en redes sociales se publican más de 10 desapariciones. Diariamente leemos más de 5 noticias sobre mujeres que fueron privadas de su vida, y maravillosamente las respuestas gubernamentales escasean, y cuando aparecen, lejos de apaciguar, ofenden. Considero que la demanda es clara. El Estado mexicano debe reconocer la magnitud de la violencia contra nosotras y cambiar en consecuencia. Sin embargo, lo único que obtenemos son comentarios como ¿por qué tanto enojo? Esas no son las maneras de exigir justicia. Pero, ¿cuáles son las maneras? El gobierno claramente no hace nada, y un claro ejemplo es en este documental. Las tres muertes de Maricela Escobedo. Maricela Escobedo,
Asesinaron a su hija de 16 años. Entregó al asesino de su hija. Este se declaró culpable y en el juicio lo dejaron libre. Marisela marchó pacíficamente, exigió justicia pacíficamente, resolvió todo el caso de su hija con pruebas y se lo entregó a las autoridades. Entregó el paradero del asesino en varias ocasiones. No pintó paredes, no destrozó monumentos, ni quemó otros tantos. En diciembre del 2010, frente al Palacio de Gobierno, le dieron un balazo en la cabeza que terminó con su vida. Entonces, no, pacíficamente no es el modo de exigir justicia. El problema no es la manera en que se exige justicia, sea pacífica o haciendo destrozos. El problema es que no existen las leyes en este país. Marisela Escobedo, una mujer que nunca deberíamos olvidar, ya que gracias a su activismo dejó huella en el feminismo. Fue una mujer increíble que, a pesar de todo el dolor que tuvo que pasar tras el asesinato de su hija Rubí, luchó por ella y por que se hiciera justicia. Lamentablemente, en México existen demasiados casos como el de Marisela Escobedo. Existen demasiados casos de madres buscando a sus hijas, de madres exigiendo justicia, de madres que le piden al gobierno que haga algo. Las mujeres estamos indignadas, estamos hartas de no poder ser libres, hartas de la violencia machista, hartas de la desigualdad, hartas de que nos asesinen, hartas de que nos violen, hartas de que en México no exista la justicia, hartas de tener miedo de que el día de mañana seamos nosotras parte de las estadísticas. Y cuando ustedes duden de qué es lo que deben de hacer, cuando ustedes duden de qué manera se debe luchar, acuérdense de Marisela Escobedo. Esas mujeres dan orgullo para la historia de México, no las actuaciones de nuestro gobierno. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte en los quemas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.